dice el verso 1 del capítulo 11. Oyeron los apóstoles, ¿verdad? Que son apóstol es una palabra griega, pero quiere decir mensajero, enviado, delegado. En una versión hebrea que me gusta mucho dice malachim, y me gusta en este aspecto porque muestra cómo Yahweh en sí, una vez que vino Yahushua, cambió a los ángeles por los hombres, en el sentido de que ya no enviaba a los ángeles a hacer cosas, sino a los hombres. Y lo vimos en el ejemplo de Filipo con el etíope, por ejemplo. Y igual aquí con Pedro. Entonces dice el verso 1, oyeron los malachim o los apóstoles y los hermanos que estaban en Yahudá, que también los goyim, los gentiles, habían recibido la palabra de Yahweh. Imagínense eso, o sea, para uno que se le enseñó desde el inicio que todos son del Padre y que Yahweh los ama a todos, es normal, es como, hey, ¿cómo se van a sorprender? Qué varas, digamos. Pero en ese tiempo era algo completamente salido. O sea, ellos, así como los judíos siguen, en ese tiempo veían a toda otra nación como diferente, como Yahweh no los quiere porque nos escogió a nosotros. Con esos no se mezcla, porque son muy impuros. Nosotros somos otra cosa. Viene Yahushua y dice, no, todos están en las mismas, olvídense de eso. Y esa era parte del plan, para que ahora todos pidan perdón y todos puedan entrar si quieren. Entonces, por eso para Pedro era sorprendente cuando Yahweh le dice, coma. Dice, ¿cómo? No. No voy a comer porque nunca ha entrado nada impuro. Entonces, sorprendente por un lado cómo Pedro llega a entenderlo después de 3 veces y que llegan los 3 hombres y él dice, ok, Yahweh me dijo eso, pues, tengo que ir. Entonces lo entiende y ahora les llega el mensaje a los demás apóstoles que estaban en Yahudá y dicen, ¿será en serio? ¿Cómo es posible? Los gentiles están aceptando Mashiach. Lo cual no solo sorprendente por toda la tradición y todo lo que tenían ellos ya creído desde antes, sino además que dicen, los Yahudim lo rechazaron y los gentiles lo aceptan. Era como una contradicción sorprendente en la carne, pero en el espíritu ya estaba todo profetizado, y eso es lo que parte de lo que Pablo se explica, porque el evangelio de Pablo era para los gentiles. Entonces Pablo se explica, la Torá decía que Yahweh iba a dejar entrar a los gentiles, pero nadie había entendido. Entonces oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Yahudá que también los gentiles, los goyim, habían recibido la palabra de Yahweh. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, o sea, los que eran de la carne, los que eran de la letra, porque el mismo Pedro era circunciso, pero tenía una fe que lo hacía circunciso de espíritu por encima de la carne. El problema era que estaba hablando con gentiles que no tenían la circuncisión. Entonces los de la circuncisión, que elevan el órgano sexual por encima de todos, dicen, ay, ellos no son como nosotros porque no han sido cortados ahí. Es algo tan ilógico en la carne, digo, en el espíritu. En la carne para ellos es lógico, no sé cómo. Entonces, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión. Aquí ponen, los que eran de la circuncisión, expresión usada con referencia en el nuevo pacto para referirse a los Yehudim en general, a los judíos, particularmente a los creyentes procedentes del judaísmo. Por cierto, algo que estaba viendo hace poquito, de cómo el término judaísmo, la religión del judaísmo, como se conoce hoy, se llegó a llamar así como hasta 400 años después de Mashiach. Por ende, a pesar de que, o sea, se entiende este comentario, no sé cómo ponerlo. A lo que me refiero es que eran Yahudim como descendientes de Yahudá. El ser Yahudí es algo genético, por eso Yahweh escogió al pueblo de los Israelim, entre ellos a los Yahudim. Cuando el pueblo cree en Mashiach, son Yahudim, los apóstoles, los que creen. Siguen siendo Yahudim, y nosotros somos Yahudim porque alabamos a Yahweh, que es el significado de Yahudí. Pero el término judaísmo como religión llegó a ser algo que se formó después del rechazo a Mashiach, así como por otro lado se empezó a formar el cristianismo. ¿Sí me explico?
Entonces el cristianismo, esa doctrina falsa de Mashiach, el judaísmo, esa doctrina en contra de Mashiach, y los Yahudim verdaderos tratando de predicar, pero cada vez siendo menos, porque los mataban. Entonces, el hecho de que dice aquí expresión usada particularmente a los creyentes procedentes del judaísmo, ¿verdad? Refiriéndose a los Yahudim que rechazaron a Mashiach. A eso se refiere cuando la escritura dice los de la circuncisión. Los que le dan tanto valor a la carne como para pensar que por tener cortado el prepucio son superiores a otro que no se le ha cortado. Dice aquí, como en Gálatas 2:12, puede también referirse a los Yahudim creyentes que insistían en circuncidar a los creyentes no Yahudim. Entonces, por eso es que dice que hermanos creyentes habían escuchado que los gentiles lo estaban recibiendo, y cuando llegaron discutieron con él los creyentes en Mashiach que se dejaban llevar todavía por la carne, como hay mucha gente hoy en día que quiere circuncidar estando en Mashiach, pero como Pablo se explica, si usted está en Mashiach y después se va a ir a circuncidar, quiere decir que está yendo para atrás, se está atando a la ley de la cual Yahweh lo vino a liberar con Mashiach a través de su muerte. Entonces está deshaciendo en su vida el sacrificio de Mashiach, está diciendo no lo necesito, yo puedo, voy a empezar con cortar esto. Se sujeta a la ley y después se da cuenta que no la puede cumplir toda, va a fallar en algo, y con solo que falle en algo merece muerte. Y si usted escogió la circuncisión en vez de a Mashiach, escogió muerte. ¿Está claro la matemática? Entonces, vuelvo al verso. Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vean cómo le están reclamando a él algo similar a lo que le reclamaban a Yahushua. ¿Por qué entró en casa de ese pecador? ¿Por qué entró donde esa prostituta? ¿Por qué entró donde este? ¿Por qué entró donde el otro? Pero eran Yahudim, entonces no le reclamaban nada aún con respecto a lo gentil, sino al pecado, porque seguían en la carne. Yo soy superior a ese pecador porque usted va con él. Si yo no me junto con él, ¿usted por qué si se junta con él? Esa mentalidad del mundo basura, de las apariencias y de quererse mejor que y todo eso. Entonces ahora Pedro entró a la casa no de pecadores, porque eran creyentes en Mashiach, fueron inmersos, recibieron la Ruach, pero eran gentiles. Y estos dicen: ¿y usted por qué entró en la casa de ellos? ¡Qué bárbaro más! Vean cómo juzgan a Pedro por entrar en una casa. Qué triste lo que puede llevar la tradición, los mandamientos de hombres y todas esas cosas. Entonces dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Dice aquí: si entrar en casa de gentiles estaba prohibido a un Yahudí, peor aún era haber comido con ellos, puesto que aquellos no observaban las reglas Yahudí sobre la pureza ritual en los alimentos. Esto es sorprendente, ahora que lo pienso, este comentario, porque es un muy buen punto que hace este mismo verso. Dice: porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Pedro dijo 3 veces: no comeré, no comeré, no comeré. Pero después fueron de los gentiles y sí comió. Y los gentiles no necesariamente le dieron kosher, o no le dieron específicamente al estilo judío, que lávese las manos así, y esto se tuvo que cortar así, y esto se tuvo que mantener así, y no se podía mezclar esto con lo otro. ¿Sí me explico? Tome, coma. Y Pedro comió porque había entendido que podía comer. ¿Sí me explico? Eso es sorprendente, porque mucha gente agarra este capítulo, recuerdan, para decir: no, solo se trataba de que tratara a los judíos, de que le enseñara a los gentiles. Eso es lo que mucha gente dice: no tiene nada que ver con la comida. Deje usted decir que usted puede comer de todo. No era nada que ver con la comida, era con los gentiles. Pero entonces, ¿por qué él comió con ellos? Si ellos no eran Yahudim, no seguían las leyes kosher. Y por eso los Yahudim le reclaman: ¿cómo usted comió con ellos? Ya rompió, ya pecó Pedro. Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido. Muy importante también, ¿verdad? Porque hay que ver la forma en que le llegaron a preguntar. Dice discutiendo, pero uno tiene que ponerse en los zapatos de las otras personas y decir: no entienden. Están como yo estaba antes. Cuando bajó Yahweh con todo eso y me dijo: coma, yo le dije: no, ¿cómo se le ocurre? No, así están ellos. Entonces, ¿cómo los voy a juzgar? De ustedes son tontos, no entienden. Si él mismo había estado en ese lugar hace unos días. Entonces él entiende que están discutiendo por el fervor y el celo que tienen por Yahweh.
Entonces él les explica con amor, vean, es que esto fue lo que pasó, vean mi experiencia, el Padre me reveló que no estaba mal. ¿Sí me explico? Dice, entonces comenzó Pedro, a contarles de forma ordenada lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, hermosa, orando, y tuve en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por las 4 puntas que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. El hecho de que menciona reptiles, fieras, ya quiere decir que ahí hay animales impuros de fijo. Con los cuadrúpedos no necesariamente. Y con las aves también, porque las aves también hay muchas, la mayoría diría yo casi que son impuras. Dice, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Mata y come, lo que les decía. Si el punto solo fuera que entienda a los gentiles, que siga a los gentiles, solo le hubiera dicho come. Pero el hecho que le diga mata y come es porque tenía la oportunidad de literalmente comer y por ende tenía que matar el animal primero, porque es prohibido tomarse la sangre o comerse un animal mientras todavía está vivo. O sea, el animal puede estar agonizando y alguien comiéndose la carne ya. Eso es pecado. Lo han hecho en la escritura, lo vemos. Es un pecado grande. Entonces por eso Yahweh le dice mate y coma, porque a pesar de que puede comer de todo, no puede comer sangre. Porque es en la Torah donde dice que puede comer de todo, en Génesis, cuando le dice a Noah. Y en ese mismo verso le dice, pero no se coma la sangre. Entonces, dice, cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Yo dije, soberano, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Ahora, vean qué curioso que él dice, nunca jamás ha entrado algo impuro en mi boca. ¿Cómo sabe? Uno puede estar dormido, se puede meter algo y hasta ahí llegó esa pureza que él pensaba tener por no comerse algo o por no entrar algo en su boca que fue guácala. Ustedes no han visto el mismo presidente haciendo una entrevista, se le mete un insecto y dice, me lo comí. Pecado, ya está condenado porque se comió un insecto impuro. Obviamente no, pero ese era el pensamiento de ese tiempo porque no se tenía entendimiento de lo que dijo Yahushua. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina al hombre. Pedro estaba segurísimo de que él nunca se había contaminado porque nunca había comido algo X. Pero sí se había atrevido a decir, no, yo a ese hombre no lo conozco. Y lo negó a Mashiach. Ahí se contaminó. ¿Sí me explico? Entonces, hay que entender que viene de lo que sale del corazón, de lo que uno quiere, piensa, dice y hace, que uno se contamina, que contamina el alma. No tiene que ver con, me comí algo y ahora le pequé al Padre. Si fue el Padre el que le dio esa comida para que no se muera. Entonces, el enemigo se ha encargado de torcer todo a través de la letra y de la carne, y de la falta de entendimiento de la carne al leer la letra. Entonces, dice, yo dije soberano no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Yahweh limpió no lo llames tú común. Directo. Esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Aquí me parece, claramente esta historia se está repitiendo, pero la forma en que está aquí descrita, veo algunos detalles interesantes. Recuerdan que como les he dicho, Pedro representa a Mashiach, el primero, Yahushua, la piedra, por eso es llamado piedra, que representa la piedra angular. Jope quiere decir hermosa, Cesarea quiere decir corte, cortada, como cuando alguien nace por cesárea. Y recuerden que en hebreo hacer un pacto quiere decir, se traduce cortar un pacto. Vean cómo Pedro estaba en la azotea, se le da una revelación celestial y se le dice que acepte a los gentiles. Y él dice, no.
y después de eso viene el Espíritu y le dice, baje a Cesarea, que sería como Yahushua yéndose al cielo después de haber venido por los de Israel, las tribus perdidas, como él le dijo a la samaritana, no, yo vengo por las tribus perdidas de Israel. Y cuando le dijo a una mujer que no es bueno darle la comida de los hijos a los perros, ahí estaba Yahushua siendo celoso por el pueblo, manteniendo el orden de las cosas hasta el momento. No estaba siendo racista, estaba siendo directo, claro, honesto, y también probando de una vez a la mujer. Una vez que Yahushua muere y resucita, se abre la puerta para los gentiles. Antes no. Entonces Pedro, ahí en la azotea recibiendo esa visión, era como, por decirlo así, Yahushua en su primer venida, pero ahora en el cielo, a la derecha del Padre, después de haber resucitado. Y que Yahweh le diga, ahora sí, hágase uno con los gentiles. Y que Yahushua dijese, no, ¿cómo se le ocurre? Si nunca me he vuelto impuro. Nunca he pecado. Nunca he pecado. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer algo así? Sucede 3 veces y le dice, descienda a Cesarea, como diciendo, vuelvan a hacer. Descienda y vuelvan a hacer, pero ahora para traer a los gentiles. ¿Sí me explico? O descienda y confirme el pacto, pero ahora con los gentiles. Cesarea como nacimiento y como pacto. ¿Sí me explico? Pero estaba en la hermosa, como ahorita Yahushua está en lo más hermoso que puede existir, a la derecha del Padre. Lugar más hermoso no hay. Pero de la hermosa Jope, Yahweh le dice, vaya a Cesarea, como vaya y vuelva a nacer. Y esta vez, aquello que usted nunca había hecho, como recibir ninguna impureza, ahora tiene que venir como hijo pródigo. ¿Sí me explico? Como se ven, hay varias conexiones. Entonces, esto se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y la Ruach me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un hombre. Entonces llegaron 3, más los 6, más Pedro, son 10, ¿verdad? Como la perfección celestial. Y el hecho de que eran 6 los que andaban con él, conectándose con el 6º milenio, el fin de los tiempos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un malaj, que puesto en pie le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kef o Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó la Ruach HaKodesh sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Vean eso, 2 cosas. Una, que confirma lo que decía como representando Pedro, se fue, y después Yahweh le dice, necesito que vuelva a descender, que vuelva a nacer, a confirmar el pacto, ahora con los gentiles. Y cuando viene, Yahweh le da el Espíritu a los que siguen al último, así como se los dio a los apóstoles que siguieron al primero. Por eso dice, y llegó el Espíritu como llegó con nosotros al principio. Que también es diciéndole a ellos, en lo histórico del momento les está diciendo, y pasó con ellos igual como pasó con nosotros. O sea, sorprendido. Yahweh nos dio el Espíritu, nosotros pensábamos que era por circuncisión y cosas así. Y llegó donde ellos, y Yahweh les da el Espíritu el mismo día, y no tenían circuncisión, entonces, para ellos. Pero repito, es haciendo alusión también a cómo en el fin de los tiempos Yahweh va a dar su Espíritu, similar a como lo hizo en el principio, en Shavuot. Bendito Yahweh, que pronto viene Shavuot, sería hermoso si Yahweh lo hace en ese Shavuot. Cuando comencé a hablar, tras de eso, cuando comenzó a hablar, él está entonces, gente, recibiendo el Espíritu, comenzando él a hablar, obviamente había hecho unas palabras más, ¿verdad? Como es que el Mesías, Yahushua, quien vino y murió, y ellos ya donde empiezan a creer, Yahweh les da el Espíritu. Y Pedro todavía estaba hablando. Entonces dice, cuando comencé a hablar, cayó la Ruach HaKodesh sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el soberano, cuando dijo, Yahuhanan ciertamente inmersó en agua, pero vosotros seréis inmersos con la Ruach HaKodesh. Vean eso, ahí Pedro, vean, bendito Yahweh, cómo lo iba subiendo de nivel a través de la experiencia. Porque a pesar de que ya creía en Yahushua, todavía no entendía lo de las carnes y los gentiles. Entonces Yahweh tiene que hacer esa manifestación y enseñarle que puede comer lo que quiera y que puede ir con los gentiles. Cuando los gentiles reciben el Espíritu, ahora entiende otra cosa. Eso fue lo que dijo Mashiach. No se trataba de la inmersión de agua, era la inmersión de Espíritu. Porque ellos todavía no han sido inmersos en agua y ya recibieron la Ruach.
Entonces, así como antes de Yahushua la gente era inmersa en agua, ahora después de Yahushua la gente es inmersa en la Ruach, a través de su nombre. Y el agua es una representación de eso. Por eso entendió ese punto en ese momento, cuando recibieron espíritu antes de agua. ¿Está claro? Entonces me acordé de lo dicho por el soberano cuando dijo: Yahuhanán ciertamente inmersó en agua, pero vosotros seréis inmersos con la Ruach HaKodesh. Si Yahweh pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el soberano Yahushua HaMashiach, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Yahweh? Ya que ellos le estaban reclamando: ¿y usted por qué, Pedro? Y él: ¿yo qué voy a hacer si él me está mandando? Le voy a decir a Yahweh que no, porque ustedes se me ofenden. Tan cucú. Eso es lo que hacen los fariseos. Y eso es lo que hicieron, y por eso mataron a Yahushua. No querían, según ellos, perder el poder y recibir ofensa, en el sentido de, al darse cuenta que ofendían a Yahweh con la forma en que cumplían los mandamientos. Preferían matar a Yahweh antes que reconocer que le estaban fallando a Yahweh. ¿Está claro? Entonces, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Yahweh? Entonces, oídas estas cosas, callaron y exaltaron a Yahweh, diciendo: de manera que también a los Goyim ha dado Yahweh arrepentimiento para vida. Vean los sorprendidos que estaban ahí. Imagino los gentiles. O sea, todos los judíos pensaban que todas las naciones ya estaban condenadas al infierno. Similar a ahorita, aunque ahorita los judíos no lo dicen así. Ellos dicen que no, los gentiles fueron creados para ser esclavos de los judíos. Entonces sí van a poder entrar al otro mundo, pero para esclavos. Pero aquí la forma en que lo dicen muestra que los veían como perdidos por ser paganos, por adorar ídolos, por esto y lo otro. Ya estaban condenados, pero sorprendidos de: entonces se pueden arrepentir para vida. Ay, fíjate, Yahweh es bueno. Eso es lo sorprendente, lo mal que veían a Yahweh como para sorprenderse con estas cosas. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿verdad?, que mataron hace unos capítulos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo los Yahudim. Entonces todavía no sabían que se le podía hablar a los gentiles, entonces le andaban hablando solo a los que sabían que eran Yahudim, porque sabían que los Yahudim estaban esperando a Mashiach. Entonces, como esta gente sabe de qué les vamos a hablar. Lo sorprendente, que lo mismo que pasaba ahí, pasa ahora. Uno le habla a un cristiano que uno dice: esta persona sabe lo que uno le va a hablar, conoce la escritura, y le habla y rechazo. Y uno: qué raro. Y le hablo a alguien que era ateo y sí cree. Le hablo a alguien que era otra cosa, budista, y sí cree. Como estos, los gentiles sí creyeron, que se suponía que no sabían nada al respecto, y los Yahudim que sabían de Mashiach no creyeron. Es tan sorprendente. Entonces dice: pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando las buenas nuevas del soberano Yahushua, y la mano del soberano estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al soberano. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la congregación que estaba en Jerusalén, y enviaron a Barnabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio el favor de Yahweh, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al soberano. Vean qué importante eso. Es como: qué bendición, todos creyeron, ahora sí, permanezcan. Ese es el problema. Porque una cosa es: ay, qué bonito, yo creo, pero una semana después, un mes después, 3 años después, pues más o menos. Ya no va tanto a la congre, ya no lee tanto, ya no le interesa tanto, y vuelve a la vida de antes, y a veces hasta peor. El punto, como dice la escritura: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar a pesar de las circunstancias, de obstáculos. Perseverar. Era un varón bueno, lleno de la Ruach HaKodesh y de fe, y una gran multitud fue agregada a Yahweh. Barnabé se puede ver como hijo del Naví. Bar es hijo en arameo. O se puede ver como Barnabá, hijo de consolación. Aquí el hecho de que lo llama la escritura un hombre bueno
me parece particular porque recuerdan cuando Yahushua andaba caminando y le dijeron bueno, y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Yahweh que está en los cielos. Solo con tener inclinación al mal ya no podemos ser llamados buenos. Aquí en este caso no se refiere a que Barnabé era mejor que todos los hombres, aún mejor que Yahushua. Se refiere a lo que representaría en este episodio. O sea, es como cuando una persona, a pesar de que ya sabe que todos tenemos maldad, uno dice, no, esa persona es buena. Esa persona, refiriéndose a que es justa, refiriéndose a que es mejorcita que otro montón. Pero uno entiende que no es perfecta como Mashiach, por ejemplo. El punto es que está escrito, al parecer, Tov, lo cual se conecta con el último, que curiosamente el último no es Tov tampoco, pero lo que trae sí es Tov. Y, o sea, Tov es bueno, ¿verdad? En hebreo, por si algo. Porque trae el conocimiento del Padre. Y a través de ese conocimiento del Padre se recibe la bondad del Padre. Entonces por eso el último es como el árbol del conocimiento, del bien. Pero también como el árbol del conocimiento no solo era del bien, también era del mal. Por eso el último viene como hijo pródigo. Porque como conoce el mal, puede, y también el bien, bendito Yahweh, puede escoger y decir, no, gente, este es el que hay que comer, este es el que hay que seguir, Yahushua, el bueno, Yahweh, el bueno, a quien nos lleva Yahushua como el camino. Entonces el término bueno se refiere al último, como el árbol del conocimiento del bueno. Y Barnabé como hijo de consolación, como la Ruach HaKodesh, otro hijo de la Ruach HaKodesh que nos da consuelo. O Barnabé hijo del profeta, como el que vendría como el profeta. Ahora, ¿qué está por suceder? Cada vez que Barnabé anda con Paulus, Barnabé representa a Eliyahu, que es el profeta, Eliyahu. Y es hijo del profeta, Barnabé, entonces hijo del profeta como Moshe. Paulus sería representación del profeta como Moshe. Entonces cuando anda Paulus y Barnabé, es como los dos testigos, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Solo que me pareció interesante que ahí andaba Barnabé solo. Llegó ahí Barnabé a ese lugar y dice que era un hombre bueno y muchos se agregaron. Entonces me pareció curioso que lo llamara bueno. Era un varón bueno, lleno de la Ruach HaKodesh y de fe, y una gran multitud fue agregada al soberano. Después fue Barnabé a Tarso en busca de Shaul, ¿verdad? Paulus. Y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Qué curioso eso, porque si Barnabé es como Eliyahu, es como que encontró a Mashiach y por ende lo llevó a la congregación. Después fue Barnabé a Tarso en busca de Shaul y cuando lo halló lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la congregación y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vean eso. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como acabamos de ver, Antioquía era un lugar gentil, griego. Por eso los llamaron con un término griego, cristianos. Y los que los llamaron así no fueron los creyentes, fueron los griegos. Entonces, con solo eso uno puede llegar a deducir algo lógicamente. Por ejemplo, si uno es creyente en Mashiach, uno escogería un título de honor. Pero si uno no es creyente, quiere decir que ve a los creyentes como locos, tontos. Y esto se refiere a que creían en la resurrección de los muertos. Entonces los griegos decían, hay que estar muy loco para creer que los muertos se van a levantar. Y por eso les decían cristianos, que hoy en día dicen que significa seguidores de Cristo, pero en realidad, según la etimología, al menos una de las opiniones, viene de crestín, que es de donde viene también cretino, o tonto, una persona con un retardo. Es a lo que se refería la palabra. Entonces los hombres estaban en realidad burlando de los creyentes en Mashiach por creer en la resurrección de los muertos. Por eso fue en un lugar griego donde fueron llamados primera vez así. Ahí dice que los llamaron nazarenos. Aquí ponen comentario, dice término que en griego aparece solo aquí, en Hechos 26-28 y en Primera de Pedro 4-16. Este término fue aplicado a los creyentes, oigan, por los no yahudim. Y dice, según este comentario, que lo tomaron porque pensaron que Cristo era un nombre propio. Entonces que lo llamaron cristianos. Y como ya mencioné, según una de las etimologías se dice que viene de cretino y todo eso.
pero también, curiosamente, los romanos, cuando hicieron la iglesia cristiana católica, ellos incluyeron el nombre Cristos para Jesús, como ellos lo llaman, para que los que adoraban a Crestos, un dios llamado Crestos, se unieran al catolicismo pensando que era el mismo. Entonces, qué curioso que tomaron el nombre, el título Cristo, como si fuera un nombre, como Crestos. Entonces, también por ese lado cristiano, entonces haría alusión a los que siguen a Crestos, que sí es un nombre propio en el caso de ese falso poderoso. Todos somos, sí, no hay griego ni yahudí, somos Yahushua, Yahushua es yahudí, entonces eso debería ser lo que más poder tiene en nosotros, el hebreo, no el griego. Aquí pone, sí, en esta ponen cristianis, no, cristianim, con kuf. De hecho, viéndolo así en hebreo se puede ver cómo está crestin, en realidad se podría decir crestinim, pero como uno ya entiende que le meten una A, entonces se dice cristianim. Pero ahí en hebreo se puede ver como la raíz crestin, que es de donde viene también, como les decía. Y los 3 lugares donde aparece, de hecho, ya que estamos en este tema, voy a ir a los otros 2. Vamos un momento, el otro era, vamos a ver, en Hechos 26-28. Y digamos, por si algo, aún si el término cristiano fuera refiriéndose a Cristo, significado untado en griego, y se refiere a Mashiach, aún así no es lo mismo que Mashiach, primero que todo. Segundo, es griego, no hebreo como Mashiach, segundo que todo. Nosotros creemos en Mashiach, y lo otro que iba a decir era otra tercera. Sí, que si aún si fuese un término que significara seguidor de Cristo, no sería lo ideal usarlo uno, que uno sigue a Mashiach. No tiene sentido, si somos hebreos, usar el griego, elevar tanto el griego cuando el idioma de Yahweh es el hebreo. Entonces, aún si fuera lo que dicen, no nos llamaríamos cristianos porque somos Yahudim. ¿Sí me explico? Pero lo curioso es cuando uno investiga, y también lo que vemos acá, que fueron los gentiles los que los llamaron así. Si fuera un título positivo, ellos mismos se hubieran llamado así. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a llamar por un título que nos llamaron gentiles incrédulos? Es ilógico, es como que un incrédulo lo insulte y usted diga, ¿sabe qué? Así nos vamos a llamar ahora todos los de la congre, vamos a hacer la secta. Como eran las cosas que nos dicen. Sería una estupidez. Entonces, Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Paulus, por poco me persuades a hacerme cristiano. Si cristiano fuese algo bueno, Agripa hubiese dicho, uy, me voy a hacer cristiano. El que dice, casi me convence de hacerme cristiano, es como decir, casi me convence de creer tal estupidez. Él está viendo el término cristiano como algo tonto, y por eso dice, uy, casi me vuelvo eso. Y la otra ocasión donde aparece es 1 de Pedro 4:16. Esas son las únicas 3 veces en toda la escritura donde aparece cristianos. Pero si alguno padece, bueno, voy a ir al verso anterior. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Nadie de la congregación debería pasar por esas cosas, porque nadie debería hacer esas cosas. Entonces nadie debería decir, es que ese es un malhechor. Ese es, digamos, lo que dice aquí un segundo otra vez. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Es ilógico que entre los de la congregación haya alguien que esté de acuerdo con el homicidio, o que diga, un día estoy aquí, alabo a Yahweh, y salgo y un colerón mato a alguien. O sea, es ilógico, ninguno de nosotros debería pasar por eso. Y después dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, si algunos lo llaman cristiano, lo tratan de ofender como cristiano por algo que usted sí hace, que es creer en Mashiach. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si el término cristiano fuera algo positivo, ¿por qué uno se va a avergonzar? Uno debería estar orgulloso. Me llamaron cristiano, claro. Pero si él dice, no padezca, no se ofenda, es porque era algo que lo hacían para ofender. ¿Sí me explico? Lo repito. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino exalte a Yahweh por ello. ¿Por qué me voy a avergonzar si fuese un término positivo? Yo me avergüenzo si me dicen algo feo. Es como, uy, qué vergüenza, están diciendo que soy algo que no soy y la gente lo va a escuchar. ¿Sí me explico? Qué vergüenza. Pero si soy creyente, me tratan de ofender con ese título, me vale, porque no entiende. Como a los cristianos que le dicen pandereta. Digamos, como cristiano, si el cristiano fuera bueno, no debería ofenderse porque le digan pandereta. ¿Y qué? Sí, alabo a Yahweh y punto. Pero se ofenden. ¿Por qué? Porque no tienen al Padre. En realidad, y están pensando en lo que piensa el otro, lo que piensa aquel. Uy, me dice tal cosa, uy, qué vergüenza. Qué vergüenza ir a la iglesia, qué vergüenza que me dan con la escritura. Entonces, qué vergüenza entrar al reino de Yahweh, qué vergüenza ser rey, qué vergüenza ser una persona justa. Este mundo que todo lo tuerce. Entonces, ahí vemos las 3 veces donde aparece el término griego cristiano. Y de las 3 se podría decir que la única donde es medio ambiguo y no se sabe tanto es en esta que estamos leyendo, porque dice nada más que los gentiles lo llamaron así. Pero aún en esta se puede deducir por qué fueron los gentiles no creyentes. ¿Por qué fueron los que no creían que empezaron con ese título? Si fuese un título correcto, debería haber nacido de los que creían. Entonces, como les decía, es como que uno le digan loco por creer en Mashiach y uno diga, ok, ahora nos vamos a llamar los locos. Y entre nosotros sería un vacilón, pero la gente de afuera diría, uy, yo no me voy a meter en esa iglesia, no es que se hacen llamar los locos. Es completamente ilógico. Entonces, dice, se congregaron allí todo un año con la congregación y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía, como Antíoco, el emperador griego que profanó el templo sacrificando un cerdo, un sus, en el templo. En latín, cerdo es sus. Se sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh y lo profanó. Una Navidad, un 25 de diciembre. Qué curioso que en Antioquía los empezaron a llamar cristianos. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo. Y es muy importante también ver cómo aquí aparece que habían profetas. ¿Cómo habían profetas? No dicen los cristianos, muchos de ellos, una gran parte, porque hay otro montón de cristianos que llaman profetas a un montón de gente. Pero hay otra gran parte del cristianismo que dice que los profetas ya no, que no hay profetas. Entonces, ¿por qué habían profetas aquí? Y porque uno de los 5 ministerios es la profecía. Entonces, es el problema del cristianismo, los extremos. O todo el mundo es profeta o nadie es profeta. No pueden tener juicio para decir, sí hay profetas, pero no todos son profetas. Entonces hay que juzgar la profecía y determinar quién es profeta y quién no. Pero después se ofende cuando le dicen, no, chiquito, usted no es profeta. ¿Verdad? Como todos esos que se ponen en esos púlpitos a decir, carro, y usted va a recibir un hijo, y usted se va a casar este año. Y ellos, uy, yo sabía. Agabus, en griego, dice de origen hebreo, Hagab. Vean el cambio. Hagab, que quiere decir, ¿cómo se dice en español? Langosta. Entonces, langosta como de las que, no de las del mar, que se comen, bueno, también esas se comen, pero las langostas de las plagas. Entonces, un nombre, un profeta con nombre de plaga, básicamente el punto. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabus o Hagab, daba a entender por la Ruach que vendría una gran hambre en toda la tierra. Vean qué poderoso, bendito Yahweh. Su nombre era plaga. ¿Y qué predicó? Plaga. Viene una plaga porque me llamo langosta. Vean qué interesante. Por 2 razones. Y padre, es que qué sorprendente, el Padre es bueno con nosotros. Vean cómo estamos leyendo en Génesis de la hambruna de 7 años en Egipto. Y ahora estamos leyendo en Hechos de la hambruna que venía para el mundo. El nombre del profeta, langosta, como las langostas que salen en la 5ª trompeta en el fin de los tiempos. Y el hecho de que hable de hambre como el tercer sello, que es hambruna mundial. Y como hemos venido viendo con esto de la guerra que se está armando, si se arma, ya podemos decir que el próximo año va a haber hambruna mundial.
Entonces, qué sorprendente leer esto acá y ver también una vez más la confirmación de cómo Yahweh conecta los significados de los nombres con la profecía, con la revelación. Entonces, y levantándose uno de ellos llamado Hagab, daba a entender por la Ruach que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada. Toda la tierra habitada, el mundo entero, donde hay personas, va a haber hambre, como en Egipto. Bueno, como la hambruna en Egipto, que no solo sucedió en Egipto, fue en el mundo entero, pero solo en Egipto había comida. Daba a entender por la Ruach que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Quiere decir cojo, porque tiene un problema para caminar. Cojo. Entonces, en el tiempo del cojo, del tiempo de César el cojo, del César cojo, que curiosamente César viene de Cesarea. Cesarea es corte. Corte en hebreo es karat, como cuando se hace un pacto, se corta un pacto. El último viene a confirmar el pacto, o sea, viene a ser un César, y también viene a convertirse en emperador, porque va a regir a las naciones con vara de hierro, y el hierro es Roma. Y Jacob, así como Yitzhak era como el primero, Jacob como el último. ¿Y qué pasó con Jacob cuando peleó con Elohim? Quedó cojo, porque lo golpearon por donde más duele. Entonces se fue cojo como el hijo pródigo. Entonces vean qué particular, hubo hambruna en el tiempo del cojo del corte, que sería como el que es como Jacob, que va a confirmar el pacto cuando lo corten de la tierra. Espero eso esté claro. Y se va a convertir en emperador. Y como sabemos, hay una hambruna que se va a dar en el tercer sello. Y es interesante, en el judaísmo se habla de 10 hambrunas mundiales, pero ya con esta tenemos 11. Pero los judíos no aceptan el nuevo pacto, por eso no incluyen esta. Pero aquí vemos que sí hubo una hambruna extra a la judía. Pero mi punto es, en el antiguo pacto se mencionan 10 hambrunas, se mencionan 9 y una que pasaría después, la que dice Amós. Entonces, en ese tiempo no me extrañaría que ellos dijeran, esta es la de Amós, porque esta era la 10ª en el tiempo de ellos. Pero la de Amós dice que es hambre por la palabra, entonces es el tercer sello. Entonces eso quiere decir que esta es una representación del tercer sello, porque no está incluida entre las 10 hambrunas que aparecen en el antiguo pacto. Entonces, muy poderoso. En aquellos días unos profetas, dice unos, pudieron ser 4, 5, 6, 7, pero dice unos, el menor plural es 2, entonces como los 2 testigos, descendieron de Jerusalén a Antioquía, o sea, a los gentiles. 2 testigos, 2 profetas entre los gentiles, no en Israel, como la gente espera los 2 testigos. Y levantándose uno de ellos, Hagab, la langosta, como una plaga, como el que trae juicio, daba a entender por la Ruach que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, como nosotros tenemos que predicarlo por el tercer sello, la cual sobrevino en el tiempo de Claudius, la cual sobrevino en el tiempo del cojo. Eso hace alusión a cómo Jacob cogió después de la guerra con Elohim, el pleito. Y César, que aquí no lo dice, pero creo que en unas traducciones sí lo menciona, que sería haciendo alusión al emperador y el cortar el pacto. Dice el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Yahudá, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Barnabí y de Shaul. Ahí como los 2 testigos, Barnabí y Shaul, trayendo la comida. Vean qué perfecto. Barnabí y Shaul trayéndole comida a los Yahudim, por lo que profetizó la langosta. Shaul y Barnabí como los 2 testigos trayendo el alimento espiritual cuando se da el hambre por la palabra. Por eso Paulus y Shaul trayendo comida a los Yahudim. Los 2 testigos trayendo alimento espiritual a los 144,000 cuando se da el hambre durante los 7 años de vacas flacas representados por los de Egipto. Dice, no es exactamente lo mismo, pero Kev de nuevo 3 veces lo niega, como cuando negó a Yahushua. ¿Cómo se puede conectar eso?
Buen punto, David. De hecho, recuerdan, ahora mencioné cómo que es sorprendente que Pedro niega a Yahushua 3 veces y ahí se volvió impuro porque negó a Mashiach mismo. Pero después le dice a Yahweh mismo que no quiere comer para no volverse impuro. 3 veces. Entonces, las 3 veces que negó a Mashiach y las 3 veces que le negó a Yahweh comer se conectan porque aquí sí se hizo impuro. Por eso negó conocer a Mashiach. Aquí, por no hacerse impuro según su carne, según su mala interpretación, le dijo a Yahweh que no quería comer. Entonces vean cómo se da lo mismo y se confirma lo que decía ahora, de que es como Pedro después de todo ese proceso llegó a entender lo que Yahushua ya había dicho hace mucho. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale lo que contamina al hombre. Pedro le salió por la boca a decir, yo no conozco a ese hombre. Se contaminó. Y después no se atrevió a meter algo en su boca, porque pensaba que se iba a contaminar. Y Yahweh era el que le estaba diciendo coma, lo cual es sorprendente. Y eso es lo que pasa, el padre viene y le dice a la persona, tranquilo chiquito, coma, yo quiero que disfrute. Y la persona, no, porque este pastor dice tal cosa, y porque yo siento en la carne que esto que dice aquí significa que tengo que... Entonces se hacen un mundo y cadenas y todo, y ya después andan pensando que la religión es vivir infeliz. Y ese no es el punto. Es más, como sabemos, cualquier mandamiento que uno haga, si no lo hace contento, de nada sirve. Sí, buen punto. 3 veces lo negó aquí de manera similar, en el sentido de negarle a Yahweh algo. Obviamente lo hizo por ignorancia y por eso Yahweh lo perdona. Sí, negando que la carne, que el sacrificio de Yahushua purificó. Al decir no quiero comer, estaba negando que Yahushua todo lo purificó. Sin saberlo, obviamente, no entendía.